Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso de PHP y bueno, en esta ocasión veremos cómo utilizar JSON en PHP. Bueno, como íbamos comentando en la intro del vídeo, en este capítulo vamos a ver qué es JSON y cómo funciona JSON, porque JSON es un sistema de intercambio de datos que es el más utilizado hoy por hoy a nivel de servidor y entre diferentes APIs y web service que trabajan en Internet. Y bueno, por lo menos vamos a ver un poquito básicamente cómo funciona. Bueno, aquí tenemos una pequeña descripción que os he colocado aquí y me pone que JSON, JavaScript Object Notation o Notation. Básicamente, JSON es un sistema de estructura de datos basado en un objeto de JavaScript. PHP tiene, bueno, PHP no, todos los lenguajes, realmente todos los lenguajes trabajan con este tipo de datos y sirve de intercambio de información entre distintos servidores o incluso en el propio servidor lo podemos utilizar y tiene una versatilidad enorme. Bueno, en la descripción nos pone que es un formato de intercambio de datos ligero y a la vez legible para humanos, como XML, pero sin el marcado. Su sintaxis es un subconjunto del lenguaje JavaScript que fue estandarizado en 1999. Lo bueno de JSON es que se puede manejar de forma nativa en JavaScript, por lo que actúa como un pegamento entre el servidor y la aplicación del lado del cliente. Además, como sintácticamente es muy simple, se tienen que transmitir menos bytes en cada transacción. En aplicaciones modernas, JSON ha sustituido en bastantes situaciones a XML y frameworks del lado del cliente como Backbone, JIS, lo utilizan mucho en sus estructuras. Bueno, sí que tengo que decir respecto a esta definición que, bueno, aparte de que es cierto que JSON ha sido una revolución en el tema de información de estructura de datos, eh, la ventaja que tiene JSON es que la forma de trabajar y el tema de evitar las etiquetas y los parámetros es muy fácil de entender y de trabajarlo. Vamos a ver unos ejemplos básicos. Yo aquí me he preparado unos ejemplos para no perder mucho tiempo, porque si no los vídeos se hacen eternos. Y de cada parte de este se puede hacer un curso, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo aquí lo que voy a hacer eh, es mostraros un poco con un eco, por ejemplo, aquí lo que sí voy a poner es el header, que no lo he puesto antes. Siempre se me olvida, disculparme, header PHP JSON, pero es que eh, tengo la fea costumbre de copiarlo y nunca lo recuerdo. Bueno, lo que voy a hacer aquí es ponerlo en formato header para decirle a PHP que el archivo que vamos a cargar en pantalla es tipo JSON para que nos muestre aquí la estructura bien organizada. Bien, yo tengo estas tres, esto lo voy a momento, ahora lo voy a comentar aquí también para que no haya problema y no nos liemos. Bueno, separamos y voy a hacer la pantalla un poco más grande que lo veáis bien. Bien, JSON Encode es una función de PHP que sirve para codificar un array o cualquier objeto a formato JSON. Bien, en este caso, cuando nosotros, en este caso estamos codificando en code, codificamos un array simple que tiene tres nombres, tres variables, tres datos en formato de string. A nosotros le damos a guardar y recargamos. Y si nos damos cuenta, aquí nos está mostrando en formato JSON, si le damos control U podremos ver el código, el mismo array, ¿vale? Este formato de JSON
es el mismo array que este de aquí, ¿vale? Lo estamos codificando a JSON, ¿vale? Si nosotros aquí le quitamos el eco, por ejemplo, vamos a ponérselo aquí, ¿vale? Aquí estamos codificando un array también, pero le hemos variado los índices. Nosotros, en vez de dejar lo que sea el sistema el que ponga los índices, lo hemos puesto nosotros, con lo cual ya al modificar los índices, si nosotros volvemos a cargar aquí, veremos que ya no el key value, el key y el valor ya dependen de los índices que nosotros le hemos pasado. Esto voy a ir rapidito porque esto es fácil de entender y no tiene mucha complicación. Hay mucho curso que hacer aquí. Vale, este es un array donde el key, o sea, lo que es la llave, se la pasamos como el valor, como en vez de como un número, se la pasamos como un dato. Entonces nosotros aquí, si nos damos cuenta, nos devuelve oso true, que es lo que le hemos pasado, y gato null. Sí es importante que tengáis en cuenta una cosa, lo voy a apuntar aquí abajo. JSON admite tipos de datos entero, integer o entero, ¿vale? Admite float, tipo de datos float, admite bool, booleano, verdadero o falso, y admite string, formato string, que es para los datos, como ya definimos en las variables al principio, y null. Un dato null es cuando, por ejemplo, aquí se da el caso, si yo, por ejemplo, aquí a gato, ¿qué pasaría si yo le quitara el null aquí a gato? Voy a borrar esto, que no nos dé errores. Si yo vuelvo a procesar, me da un error. ¿Por qué? Porque no tiene asignado un valor. Si yo no quiero asignar un valor o quiero asignar un valor en blanco, siempre tendré que poner null, ¿vale? Para que JSON entienda que este valor no hay un valor. O sea, es un valor en blanco. Yo también le puedo asignar un valor, un string vacío, pero en este caso me lo va a asignar como un string, ¿no? Si yo le asigno, por ejemplo, a gato un 2, ¿vale? Me va a asignar un número entero, ¿vale? O sea que el formato es sencillo. Sí es muy importante que nosotros cuando en JSON asignamos un dato a una estructura de datos, a la hora de leer esa información, en PHP no existe ese problema, pero por ejemplo hay otros lenguajes de programación que sí, por ejemplo en C#, sí existe el problema que si no definimos el tipo de datos que estamos leyendo nos va a tirar una excepción, ¿vale? Eso tenerlo siempre en cuenta. Bueno, estos son los 3 ejemplos básicos que os muestro. Vamos a ver algunos ejemplos más que tengo por aquí. A ver, un momento que me he equivocado. Aquí. Por ejemplo, este ejemplo. Vamos aquí a los objetos. Vale. Y aquí tenemos. Aquí tenemos una clase usuario en la cual pues tiene públicamente estas variables. Nosotros hacemos una llamada a la clase, una instancia de la clase en usuario, y aquí le asignamos el nombre a Angelina, el apellido Jolie y codificamos. Nosotros lo que vamos a hacer es un eco para mostrarlo en pantalla y nos devuelve el nombre en formato de objeto. Si nosotros nos venimos aquí y cargamos, veremos que nos ha generado un objeto. ¿Cómo distinguimos en JSON lo que es un objeto de un array? Pues muy sencillo. Un objeto siempre va entre llaves y un array entre corchetes. Eso siempre tenerlo claro. Cuando hay un array, se entiende que viene entre corchetes y cuando es un objeto entre llaves. Vale. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí, por ejemplo, la fecha de nacimiento, pues como no le hemos pasado parámetro, coge el valor por defecto que tiene aquí. Si nosotros vamos a comentar esta línea, le asignamos un valor a la fecha de nacimiento, new date time, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver qué tal. Bueno, si nosotros le asignamos el valor datetime, que es una clase de PHP, nos va a devolver un array, datetime,
que esto de la fecha ya lo veremos también, nos devuelve un array con bastante información. Primero nos devuelve una fecha, que es date, que es la fecha actual con la hora actual, en formato timestamp. Después nos dice la zona, tipo de zona, la 3, y el time zone, que es el UTC. ¿Vale? Bueno, esto no me voy a meter mucho porque esto lo veremos cuando toquemos el tema de las fechas. Si nosotros nos venimos aquí y volvemos a recargar, veremos, veremos que nos asigna un objeto dentro de otro, porque DateTime es un objeto. Esto, para verlo más claro, lo que voy a hacer es copiarlo y os lo voy a enseñar aquí en pantalla completa. Hay una página que os va a venir muy bien, que se llama Gson Validator, ¿vale? Que con esta página nos sirve para ver si nuestro formato de JSON presenta errores o no. Simplemente pegamos aquí el JSON y le damos aquí a validar, ¿vale? Y entonces aquí nos indica que es un JSON válido, no hay problema. Y aquí lo podemos ver más claro. Aquí nos asigna el objeto que nosotros le hemos asignado, que es la clase, y nos asigna sus propiedades, pero dentro de la fecha de nacimiento le hemos asignado otro objeto dentro, que es el objeto DateTime, que nos está mostrando una serie de información, unas propiedades de ese objeto con la información que nosotros le hemos requerido. ¿Vale? Esto es para que lo veáis un poquito más claro. Bueno, esto a modo de ejemplo nos valdría así. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí este ejemplo, los tengo aquí preparados para que no se pierda mucho tiempo. Bien. Bueno, aquí le vamos a quitar el header, ¿vale? Porque el header aquí no nos va a venir muy bien, la verdad. Bueno, aquí tenemos una clase que es un objeto usuario donde vemos que tiene diferentes propiedades. Tiene unas protegidas, unas privadas y una pública, ¿vale? Y tiene su constructor y dice, en el constructor nos genera una función, ¿vale? Una función anónima que nos retorna hey. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, pues aquí, perdón, venimos aquí y cargamos. Bueno, aquí lo que nos está devolviendo es un string, ¿vale? Como vemos. ¿Y qué veis aquí? ¿Qué cosa rara veis aquí? Bueno, la cosa rara que veis aquí es que, por ejemplo, la dirección no aparece. ¿Por qué? Porque es protegida por la clase. El país tampoco aparece. ¿Por qué? Porque es privado. Al ser privado tampoco aparece. La función, ¿vale? Este parámetro de función sí aparece, ¿vale? Pero esta función recoge, a su vez, en el constructor, esta otra función. Por eso, aquí la función nos aparece como que recoge un objeto, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, quitamos aquí el var dump y ponemos el header, vamos a ver qué tal, y lo cargamos, nos da un error. Nos da un error por una razón muy sencilla. Porque aquí lo que es JSON, la función en sí, aunque le asignemos el valor de la función de flecha, no admite ese tipo de información. Si nosotros queremos mostrar esa información, veremos que no nos deja. ¿Vale? Tendría que ser un objeto. Una función no nos la admite meterla dentro de JSON de esta forma. Una variable, aunque sea de función, no nos va a retornar el valor, no lo tiene asignado como tal, sino que lo asigna, le estamos asignando una función anónima, ¿vale? Por eso daría este error. Bien, vamos a otro ejemplo. Bueno, vamos a empezar con el JSON de Code. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo codificar JSON. Bueno, a ver, este ejemplo lo tenemos aquí más sencillo. Y vamos a ver cómo decodificar
este JSON. Bueno, en este caso, cuando decodificamos, no hace falta que el header sea en JSON, puesto que lo que vamos a estar haciendo es sacando información, básicamente. Bueno, aquí tenemos un string donde le hemos asignado un JSON, muy sencillo, y aquí le decimos que el resultado es un JSON decode. Vale, JSON decode es otra función, igual que está JSON encode, que es para decodificar una cadena de JSON que viene en formato de string. Recordad que siempre las cadenas las leemos en formato en un string y nos lo devuelve a un resultado. Pero este resultado que nos devuelve es un objeto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí ya viene en formato de objeto, como he comentado antes, viene entre llaves. Entonces nos va a devolver un objeto. Si nosotros cogemos aquí y le ponemos el var dump, ¿vale? Guardamos y mostramos en pantalla, veremos que, como nos dice aquí, nos muestra un objeto, un std class, que es un objeto, la clase objeto por defecto que tiene PHP, y nos dice que hay un nombre que es público, que es un string, que viene en el formato Angelina, o sea, el nombre, el valor Angelina, perdón, y tiene una longitud de 8 y también viene apellido, string, Jolie, 5. Vale. ¿Qué pasa? Que nos está diciendo que lo que está recogiendo es un objeto. Recordad que no se os olvide, esto, la llave siempre implica un objeto. Y si nosotros venimos hacia, a ver, un momentito que comento esto, nosotros venimos hacia aquí, vale, y mostramos, disculpad un momento que estoy un poco torpe, vale, mostramos el nombre y el apellido. Si nosotros venimos aquí, bueno, vamos a darle aquí un BR para que una etiqueta para que se vea un poquito separado en la siguiente línea. Perdón. Lo que yo os digo, hoy estamos espesitos. Vale. Recargamos y veremos que nos muestra Angelina Jolie, que es justo lo que tenemos aquí, el nombre. Aquí esta llave pasaría como propiedad al objeto y el valor se le asignaría a la propiedad. ¿Vale? Muy sencillo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que tenemos por aquí abajo, que es el último, para que se vea un poco cómo funciona. Bueno, aquí hay otra opción que nos permite hacer otra cosa distinta y lo vais a ver enseguida. Bueno, este es el mismo ejemplo anterior, pero hay una diferencia. Hay una diferencia y es una diferencia muy notable. Y es que el parámetro de code lleva aquí un valor que es true. Bueno, si nos vamos aquí a PHP, un momento que lo abro, PHP, JSON de code, vale, y nos vamos al manual, veremos que los parámetros nos admite el string en JSON y aquí nos marca un parámetro que es booleano que nos indica si es una propiedad asociativa. Bueno, estos parámetros son otras historias que no os voy a comentar aquí. Y si le ponemos true, ¿vale? Nos lo va a devolver en formato de array, que es lo que está pasando aquí. ¿Vale? Por ejemplo, yo lo voy a coger y le voy a comentar aquí. Si nosotros no le marcamos nada, ¿vale? Aquí, si nos damos cuenta, nos pone un array. Si yo le quito aquí esto, el true, control S, y lo vuelvo a cargar, nos lo convierte a un objeto. ¿Lo veis aquí? Entonces, si yo me vengo aquí y le vuelvo a poner true, no lo convierte en un array. Ya nos lo está indicando aquí que nos está convirtiendo un array de 2 elementos. Bien, ¿qué pasa? Que si nosotros lo convertimos en un array, evidentemente, nosotros tendremos que llamar, vamos a ponerle aquí la etiqueta BR, igual que en el anterior ejemplo, para que lo veáis más claro. ¿Vale? Nosotros tendremos que llamar ya no sería una propiedad, sino que sería una llave, o sea, un key, y tendríamos que llamar a la llave y nos ofrecería su valor. Lo hacemos así y nos sale Angelina Jolie exactamente igual que en el otro ejemplo que tenemos aquí, pero fijaros la diferencia, lo que puede hacer un simple parámetro de ponerle el true a dejarlo vacío. ¿Vale? Bueno, pues con este vídeo yo creo que ha quedado claro
un poco el tema del JSON. Es un vídeo básico, quiero que entendáis, básico, es muy básico. JSON después se puede complicar muchísimo porque puede llevar objetos dentro de objetos, un array de objetos, y viceversa. O sea, puede llevar un array de objetos o dentro de un objeto puede llevar múltiples arrays. Entonces veréis muchos ejemplos a la hora, por ejemplo, de consumir API, web service y demás. Hay muchos ejemplos de cómo se trabaja con este tipo de información. Ya lo iremos viendo poco a poco y bueno, era un poquito este vídeo pues dedicado a que podáis ver un poco cómo funciona y cómo se trabaja. Bueno, pues nada, sin más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.